Pues nada, os vamos a presentar la plataforma Elon, los resultados a 12 meses. Ya os digo que es un paper que está en review. Yo, yo creo que es importante que sepáis que somos consultores de Medicontour y que eso puede estar afectando a la presentación. Por mucho que uno lo intente, pues bueno, puede que ocurra que lo influya y es importante que vosotros lo sepáis. Con respecto al contenido, me voy a enfocar fundamentalmente en tres aspectos: la tecnología, la profilometría de la óptica, los resultados clínicos que podéis esperar para vuestros pacientes basados en este paper y donde tendríamos la clasificación funcional de Elon. Lo que yo creo que es más interesante del perfil óptico es que tiene diferentes zonas centrales, no es un perfil difractivo, aunque se puedan ver algo parecido a anillo, no un perfil difractivo, son zonas de transición entre los perfiles ópticos. Tienen diferentes curvaturas y las zonas de transición, que vienen a ser las 20 micras esas que estáis viendo, pues ópticamente, cuando tú las ves por el microscopio, se puede ver, ¿no? Está disponible en versión tórica y lo que consigue es una profundidad de foco a nivel de banco óptico, una profundidad de campo a nivel de paciente. Estas son las características que serían interesantes, sobre todo el rango de potencia es interesante. La constante A es muy importante, que sepáis que está optimizada para IOL Master. Y si vosotros utilizáis IOL Master, fantástico. Si utilizáis otros equipos, hemos publicado en literatura científica las constantes optimizadas para cada una de este tipo de lentes, de perfiles de lentes de plataforma de Medicontour. Y yo creo que esto es importante, que optimicéis las constantes. Luego hay detrás, esta tarde hablaré un poco de cómo optimizar constantes y yo creo que es importante el tener esto en mente. Para que os hagáis una referencia, porque Elon está recién entrada, pero seguro que tenéis experiencia con otros perfiles ópticos de profundidad, de campo parcial extendido, como puede ser la Vivity. Bueno, pues los perfiles ópticos son muy similares. Esto está aumentado, estáis viendo como la curvatura central está aumentada a microscopía y los perfiles son poco más o menos lo mismo, ¿no? Tenemos diferentes zonas refractivas con diferentes curvaturas y luego esas zonas de transición que varían en función de si es la Elon o la Vivity. Luego, cuando lo vemos en perfil en banco óptico, estáis viendo como las diferentes zonas con diferentes curvaturas nos van a dar diferentes focos y son esas zonas de transición, esas zonas de enlace, lo que enlazan unos focos con otros. Es muy similar a otras opciones que tenemos en el mercado. Cuando la metemos en banco óptico y para ese modelo en concreto, que son 50 pares de líneas por milímetro y para un diámetro de apertura de 3 milímetros, estáis viendo como la MTF es muy similar también a esta lente. A pupilas de apertura mayores es cierto que aumentaría la MTF a lejos. Todas estas lentes son sensibles a pupilas grandes y a descentramientos, todas las lentes de perfiles refractivos, y es bueno que vosotros lo tengáis en cuenta. En cuanto a los resultados clínicos esperados, bueno, la muestra esta que estáis viendo es una media un poquito añosa, 67 años, o sea que tenéis que tener en cuenta que probablemente pudierais en pacientes un poquito más jóvenes, con una década más joven, 57 quizás, aumentar un poquito más. Quizás no una línea, pero algo más. Y luego también son pacientes que han tenido en la muestra ciertas comorbilidades. Os vamos a presentar todo lo que os vamos a presentar. Tenéis que tener en cuenta que si queréis hacer paper, para publicarlo en literatura científica, en investigación os piden que midáis a 85 candelas por metro cuadrado. Habitualmente en clínica las solemos medir a 200 candelas por metro cuadrado. O sea, que los resultados que estáis viendo van a ser un poquito peores porque están hechos para literatura científica, que los que podáis conseguir en clínica. En el código QR, o ya sabéis, algunos de vosotros hemos desarrollado el QVision Academy con muchas plataformas, muchas aplicaciones que os pueden servir. Ahí vais a tener en ese código QR, si queréis publicar exactamente a 85 candelas, podéis medir con iPad y podéis graduar exactamente la iluminación para que esté medido a los cánones, la estandarización que nos piden los journals. Y bueno, sabéis que hemos sacado también el IOL Evidence, Óscar amablemente lo ha citado antes, tenéis el código QR, ahí tenéis todos los artículos científicos de todas las lentes publicados en PubMed. En cuanto sale a la semana siguiente, tenéis el sumario en la aplicación.
tienen la versión gratuita y la versión Pro. Todos los beneficios van a la Fundación Elena Barraquer, que lucha a la erradicación de la ceguera evitable por catarata. Ahí tenéis el código QR. Y vamos a ver primero lo que es la eficacia de la lente. La eficacia de la lente, como bien sabéis todos, es el rendimiento atribuido solo a la lente y se mide en monocular con la mejor corrección a distancia. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque hay que intentar minimizar pues, todas las variables de confusión que pudiera existir. Cierto astigmatismo, una esfera residual, la sumación binicular, o sea, todo el rendimiento que es atribuible a la lente en concreto. Bueno, pues vámonos a la corregida a distancia, la agudeza visual corregida a distancia. Estáis viendo abajo, la media es de 0,01 con una desviación estándar muy pequeñita, o sea, es muy previsible la lente y tiene en monocular una muy buena visión. Cero longmark ya sabéis que es 20-20. Si el longmark fuera negativo es mejor de 20-20 y en función cada caída 0,1 sería una línea menos, 0,2 una línea menos. Estáis viendo en los resultados acumulados, veis como la corregida el 20-20 se consigue casi en el 87% de los pacientes. O sea, es una lente que de por sí va a dar una muy buena visión lejana. En intermedia, la corregida a distancia, estáis viendo que la media es de 0,11 y también con una desviación estándar muy pequeñita, 0,09. Y veis el acumulado también en 20-25, casi el 62% de los pacientes. Estáis viendo como la no corregida aumenta un poquito, quiere decir que nosotros en estos casos elegimos siempre para esta lente la primera miópica, ¿vale? Porque cuando corrige luego cae un poquito. Y en cercana sí es cierto que bueno, puedes tener la corregida en alrededor de 0,3 longmark con una desviación estándar de más o menos 0,1. Vendría a ser poco más o menos las mismas lentes de profundidad de campo parcial y en extended, o sea, las que conocéis como EDOF. Prácticamente exactamente igual que lo que reporta en literatura la BBT. Estáis viendo ahí la eficacia como cuando es comparativa a 3 y 6 meses no hay diferencias clínicamente relevantes. O sea, lo que ve a 3 meses es lo que va a ver luego a 12 meses. Pero luego hay aspectos interesantes en resultados reportados por pacientes. Vámonos, por ejemplo, a la eficacia del procedimiento, ¿vale? Ya no de la lente, sino del procedimiento. Esto se mide en binocular y no corregida, porque ahí efectivamente podemos intentar elegir la primera miópica o dejar un desenfoque miópico un poquito mayor en el ojo no dominante. Bueno, pues vámonos y estáis viendo como la no corregida arriba, binocular, estaría una media excepcional, con unos resultados en 20-20 excepcionales, con 84%. La intermedia se quedaría en 0,13 con esos resultados acumulativos y la no corregida ganaría, al ser binocular y no corregida, pues ganaría una línea con respecto a la que hemos visto de monocular, ¿vale? Vayámonos a algo interesante, que son las curvas de desenfoque, estáis viendo en términos de agudeza visual y en términos de sensibilidad al contraste. Son unas muy buenas curvas de desenfoque, como estáis viendo ahí, aunque estáis viendo que son pacientes añosos, como os dije, o sea que en pacientes un poquito más jóvenes pueden subir un poquito más. Me interesa sobre todo que os quedéis con esto, resultados reportados por pacientes a los 12 meses, al año, independencia de gafas, 100% de lejos independiente, 100% en intermedia independiente, en cerca dependencia es alta, porque a todos le avisamos que de cerca van a necesitar. ¿Cuándo no necesitarían gafas? Pues, por ejemplo, pacientes con pupilas muy pequeñitas pudieran no necesitar gafas, es importante tenerlo en cuenta. Pero lo más increíble, 0% de pacientes molestos con fenómenos fóticos, o molestos o muy molestos. Esto es así, como lo estáis oyendo, ahora lo veremos. En cuanto a la satisfacción, es muy alta, lejos 100%, intermedia 100% y cerca 90%. Oye, ¿cómo puede ser compatible una independencia de solo un 5% de cerca con una satisfacción de 90%? Porque a todos los pacientes le avisamos que necesitarán gafas de cerca y como se han cumplido las expectativas a los resultados, esa es la clave para que un paciente esté satisfecho. Fijaros cómo los resultados reportados con pacientes a los 3 meses mejoran notablemente luego a los 12 meses. Fijaros, un 3% de pacientes con ELON podían estar molestos por fenómenos fóticos, pero a los 12 meses había una neuroadaptación que llegaban a un 0% de pacientes molestos o muy molestos.
Y fijaros cómo la satisfacción también se incrementaba y el hecho de poder ser sometido al mismo procedimiento. O sea, una lente, un perfil de lente que conforme va pasando el tiempo, el paciente está mucho más cómodo con ello. Esto no quiere decir que nos pongamos a operar gente joven con cristalinos transparentes y que usan progresiva. Este no sería el mensaje. El mensaje es el que hemos, y si queréis podemos comentar después, ¿no? Y yo creo que la pregunta clave, ¿cuándo tengo que usar Elon en comparación con Liberty, los que soy usuario, por el riesgo de disfotopsia positiva? Bueno, pues fijaros, esto el alómetro que consideramos más fiable en el mercado es el Distortion Lens Analyzer, nos da un parámetro que es el índice de distorsión lumínica y va en porcentaje. Estáis viendo que es como un campímetro con una fuente LED muy potente del centro y va al paciente enseñándole puntitos como si fuera una campimetría. El paciente, si lo identifica, va pulsando. En función de los porcentajes, es lo que, del campo visual, lo que ocupa ese fenómeno fótico. Cuanto más bajito, menos fenómeno fótico. Estáis viendo abajo los porcentajes en binocular, solo un 13% de LDI en Liberty y un 7% de LDI en Elon, la mitad. ¿Cómo esto de, comparado con otras lentes, fijaros la gran caída, ¿no? Esto está reportado en literatura científica, no me lo he inventado yo. Entonces, fijaros, todas esas otras lentes, la Fine Vision, la Vivity, tal y cual, cómo reportaban LDI mayores en binocular. Lo más interesante de todo esto es qué os podéis quedar de mensaje para vuestros pacientes. Fijaros, esto nos interesaba a nosotros saber cómo convertir el fenómeno fótico en disfotopsia, cómo convertir y crear puntos de corte, a partir de cuándo nuestros pacientes pueden estar molestos. Esto lo publicamos, intentamos correlacionar el fenómeno fótico a la izquierda, que es una prueba psicofísica, que lo mides con el alómetro, con la derecha, que es un estudio cualitativo, un cuestionario, el que al paciente le dice cómo le molesta el fenómeno fótico. Nada, poco, moderado, muy o extremadamente molesto. Bueno, pues el punto de corte que descubrimos era el 15,2% de fenómeno fótico. A partir de ese LDI, de ese parámetro, de 15% para arriba, los pacientes suelen estar o moderadamente molestos, o muy molestos, o extremadamente molestos. A mayor el LDI. Fijaros cómo a partir de ese punto de corte para abajo, los pacientes estaban o poco molestos o nada molestos. ¿Cómo es esto en las lentes que os estamos hablando? Bueno, el punto de corte lo tenéis ahí en 15,2, la Liberty nos daría un fenómeno fótico de un 13% y la Elon la mitad, un fenómeno fótico de un 7%. Y eso, ese fenómeno fótico, se convierte en disfotopsia, en molestia o muy molestia, en Liberty solo un 7% de los pacientes y en Elon a los 12 meses un 0% de los pacientes, como hemos visto. ¿Dónde estaría clasificada? Ya sabéis que la Sociedad Europea ha propuesto, la SCRS ha propuesto una clasificación de lente de visión simultánea que está basado en nuestro review, un scoping review con cluster analysis que publicamos con Filomena Ribeiro y tenéis la aplicación para ver todas las lentes, todas las familias que están publicadas en PubMed y en concreto esta lente estaría dentro de la familia del Partial Range of Field, como estáis viendo, la Extended, ¿vale? En conclusión, la Elon nos va a dar una extensión con ese punto de corte parcial de range of field, los resultados del reportados por pacientes tienen una mejora incluso de 3 a 12 meses. Los pacientes pueden referir molestia a los fenómenos fóticos solamente un 3%, pero a los 12 meses caen al 0%, y la disfotopsia, aunque ya la disfotopsia de Liberty era bien baja, disminuye con respecto a la de Liberty y la de Elon. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención.